con el señor Ministro de Defensa Nacional. Gracias por su presencia. Comenzamos. El general de división, Osvaldo Jarrín Román, con ustedes. Muy buenos días. El propósito de darles la bienvenida es también agradecerles por su presencia. Y agradecerles básicamente porque cuando me encuentro con los medios de comunicación social es como encontrarme con la población ecuatoriana. Y al mismo tiempo representan el mejor nexo que puede existir entre las instituciones, porque las versiones oficiales desde el Ministerio de Defensa son acogidas por otras instituciones, por otras organizaciones sociales, y es el nexo fundamental para el funcionamiento, para la gobernabilidad del Estado. Por esta razón, yo creo que la versión oficial que nosotros damos de los diferentes aspectos del Ministerio sirven fundamentalmente con ese propósito, que esté bien informada, que conozca la nación ecuatoriana el funcionamiento de sus Fuerzas Armadas, de su Ministerio de Defensa. Por esta razón, es una obligación, inclusive constitucional, que realicemos periódicamente, cada 3 meses, una rendición de cuentas, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Considerando en forma particular que esta rendición de cuentas se la realizó ya oficialmente, como corresponde, ante la Asamblea Nacional hace 15 días. No obstante, era necesario conversar, intercambiar ideas, inclusive ampliar datos que requiera la prensa nacional para cumplir el propósito fundamental de la rendición de cuentas y saber cómo está funcionando la defensa nacional. Presentamos para ustedes como propuesta los siguientes puntos. En primer lugar, la administración y la organización del Ministerio de Defensa. Las propuestas de leyes que hemos presentado. El Consejo Sectorial de Seguridad, la administración de las fuerzas y algunos puntos adicionales que son importantes dentro de la defensa nacional. No sería lógico hablar directamente de qué hacen las Fuerzas Armadas si es que el Ministerio de Defensa no determina cuál ha sido su política, su criterio administrativo. Esto lo hace todas las instituciones. Y estamos hablando de alta gerencia. Hablamos de cómo la responsabilidad del Ministerio de Defensa se cumple dentro de la institución con los principales órganos operativos y de más alto nivel, como es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas en sí. Como ustedes conocen, desde el 2 de mayo que me hice cargo del despacho, el primer fundamento fue saber cómo se va a administrar a las Fuerzas Armadas. ¿Y qué hicimos? Fijarnos en la Constitución, cuál es la misión esencial, cuál es la visión estratégica que se tiene sobre las Fuerzas Armadas para poderlas orientar. No es un trabajo exclusivo de quien está de ministro. Esto significa que no es cuestión del ministro o de la persona, es cuestión del equipo que dirige a las Fuerzas Armadas. Por esta razón, el primer punto que se trata cuando hablamos de esta materia es el cuadro de mando integral. ¿Qué significa? Como es bien conocido para ustedes, se parte de un propósito fundamental. Se sigue en secuencia lo que corresponde, la Constitución, las leyes, la política y los planes. Eso es materia de la dirección, según las leyes, del Ministerio de Defensa Nacional. Este rol del Ministerio de Defensa pasa al Comando Conjunto. Es parte fundamental del equipo para conducir a las Fuerzas Armadas. Y en estos casos, cuando estamos hablando ya del Comando Conjunto, estamos hablando del entrenamiento. Hablamos de las condiciones fundamentales para la adquisición de materiales y de equipamiento bélico, y asimismo el cómo se van a administrar. ¿Y por qué con el Comando Conjunto? Porque son los usuarios directos. El Ministerio de Defensa, según las normas, se encarga de las adquisiciones, pero según los requerimientos de las fuerzas. De tal manera que cuando se tenga que hablar del empleo en el presente y a futuro, se estabiliza prácticamente la forma de cómo se responde al alistamiento de las Fuerzas Armadas.
¿Qué es la razón fundamental para su empleo? ¿Cómo están y en qué condiciones pueden realizar su alistamiento operacional? ¿Cuáles son las condiciones de inteligencia que se poseen y las condiciones de despliegue para cumplir las diferentes misiones, particularmente de frontera norte, como ustedes conocen? Esto se denominan las capacidades estratégicas conjuntas, es decir, las 3 fuerzas y el comando conjunto, que se subdividen en capacidades actuales y potenciales. Sobre las capacidades actuales se elabora el planeamiento estratégico militar y con las capacidades potenciales se determina el plan de fortalecimiento de Fuerzas Armadas al futuro. Si vamos en términos económicos, hablamos de la asignación presupuestaria plurianual, de tal manera que queda establecida el funcionamiento de carácter administrativo. De todos estos componentes se pasa a la administración de recursos, que prácticamente es la planificación de la economía de la defensa. Y la última fase, que es la que estamos cumpliendo con ustedes el día de hoy, cumpliendo con la nación ecuatoriana, la rendición de cuentas. Este es el modelo que hemos aplicado para asumir el Ministerio de Defensa y dar cumplimiento en estos 3 meses a la primera fase de empleo de las Fuerzas Armadas. Yo les he puesto aquí el organigrama del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas. Así es como me hice cargo. El 2 de mayo del presente año recibí así al Ministerio de Defensa. Obviamente una confusión. Si ustedes ven la cantidad de unidades administrativas con incapacidad operativa de poder ser manejadas. ¿Qué teníamos que hacer? Primera tarea, reestructurar al Ministerio de Defensa para que quede en estas condiciones. Es decir, damos prioridad a los procesos administrativos. En otra forma, diríamos que canalizamos toda nuestra organización y reestructuración del Ministerio de Defensa en función de procesos gobernantes. En la primera fase, vemos a mano derecha, tenemos los procesos que correspondan a los procesos sustantivos. A la izquierda, los procesos adjetivos. En la parte baja tenemos los procesos operativos y finalmente en la parte baja, a mano derecha, son los procesos de agregación de valor, prácticamente con los cuales se cumple la misión de las Fuerzas Armadas a través del Ministerio de Defensa. Esto es una simplificación. Obviamente, no es solamente cuestión de organigrama, es cuestión de personal, es cuestión de procesos, de organización y de funciones. De tal manera que hemos tenido una reducción de personal, como está visto en el cuadro, no solamente de personal. El ministro de Defensa tenía 12 asesores directos, hoy tiene 2. Y la reducción no solamente está en las coordinaciones generales, en las direcciones y además en el 10% del personal, con lo cual hemos dado cumplimiento a la regulación del gobierno nacional. Los ministerios deben hacer una reducción del 10% de su personal que ha sido cumplido. Todo esto ha sido enviado al Ministerio del Trabajo para la legalización y los procedimientos que correspondan. Cuando ya está reestructurado el Ministerio de Defensa, entonces pasamos prácticamente al cumplimiento de la misión, es decir, presentar las propuestas. No puede realizarse ningún funcionamiento institucional si no hay las leyes que establezcan la forma de cómo se va a cumplir la misión. Estas leyes significan, en primer lugar, presentar a la Asamblea Nacional una propuesta a partir de la disposición del Presidente de la República. ¿Cuál es la necesidad de la reforma de la Ley de Seguridad Pública y del Estado? Esta ley, como ustedes conocen, al eliminarse el Ministerio Coordinador de Seguridad, había que reestructurar. La presentación por parte del Ministerio de Defensa fue no realizar una reforma a la ley, sino más bien presentar nuevas leyes, porque esta ley que le he dominado, que abarca a otros campos que directamente están relacionados, pero no son de directa ejecución. Ejemplo, tendría que la ley orgánica de la Defensa Nacional, que está vigente desde enero del 2007, debía ser actualizada según la Constitución 2008. Por otro lado, la Ley de Seguridad Pública y del Estado abarca temas que deberían ser parte de una ley específica, ejemplo, inteligencia. Y asimismo, la Secretaría de Riesgos. Por consiguiente,
no solamente habrá una reforma a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, sino 4 leyes, las cuales este momento están en su etapa final. Hemos iniciado en todo este periodo un trabajo bastante acelerado y profundo con las diferentes instituciones. El Ministerio de Defensa se hizo cargo de la Ley Orgánica de la Defensa. El Ministerio del Interior se hizo cargo de la Ley de Seguridad Pública. Inteligencia se hizo cargo de la Ley de Inteligencia y la Ley de Secretaría de Gestión de Riesgos, de tal manera que son 4 cuerpos de ley que han sido ya presentados para su estudio. Estamos en la última fase para presentarla al Ejecutivo, es decir, coordinación jurídica de la Presidencia dará su visto bueno para que pase a la Asamblea en las siguientes semanas, si es posible. ¿Y por qué los 4 cuerpos de ley? Porque existen disposiciones que son horizontalizadas, es decir, hay aspectos que afectan a las 4 leyes por igual. Esto significa que hay necesidad de establecer una introducción a las 4 leyes. Esto es materia de un cuerpo, lo que se llama el Código de Seguridad, que está ya presentado. Este Código de Seguridad establece los diferentes componentes que afectan por igual a los 4 cuerpos de ley. El Código, con su introducción y con los 4 cuerpos legales de leyes presentados como propuesta, la siguiente semana serán pasados a la Asamblea General para su análisis, para su aprobación. ¿Y por qué se hace cargo el Ministerio de Defensa? Porque el presidente de la República no asigna responsabilidades verbales, establece un decreto ejecutivo con toda la seriedad. Y hay un cambio sustancial. Con el decreto 387 cambia al ente rector, coordinador, articulador, que era el Ministerio del Interior, lo pasa al Ministerio de Defensa. De tal manera que el Consejo del Sector Seguridad tiene a su responsabilidad orientar, dirigir a los diferentes cuerpos que forman parte de la seguridad. Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Inteligencia, Secretaría Nacional de Riesgos. Estos son los que participan dentro del Consejo del Sector Seguridad y establecidos mediante decreto ejecutivo para que sea Defensa quien sea el rector y que norme el funcionamiento de este Consejo. Adicionalmente, como se tiene varias funciones como ministro de Defensa, también se preside el ISFA, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Y ahí nos presentamos con un gran problema que ustedes conocen y que se está tratando en parte el día de ayer cuando se está derogando el artículo 370 que afecta directamente la previsión social de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. ¿Qué es lo que estamos haciendo en ese sentido? Analizando que la ley de fortalecimiento, así denominada, fortalecimiento de la seguridad social de las Fuerzas Armadas y Policía, hemos considerado en un estudio con el ISFA 22 artículos que estamos solicitando que sean derogados, porque afectan directamente al sistema de previsión social como régimen especial. El caso más concreto significa que el Estado ecuatoriano, en lugar de aportar con el 26%, pasa a aportar solamente el 9.15%. Esto significa un inmenso ahorro por parte del Estado, pero un enorme perjuicio para los asociados, para los miembros y para los que están conformando el sistema de seguridad social de las Fuerzas Armadas. De tal manera que esta afectación se evidencia en una forma concreta cuando tenemos los fallecidos infantes de Marina en la frontera norte. Tenemos un marino que, como está vigente 2 sistemas de funcionamiento al interior de la seguridad social, uno que es de carácter de apoyo y de cooperación, que es solidario, que es colectivo, y otro que es individualizado. Esto significaría que el cabo, el soldado o el sargento, cuando tenga que retirarse, en lugar de tener su perspectiva de retiro con una capacidad de $36.000, pasaría a ser solamente de $7.000, porque son solamente sus aportes individuales. Esto es lo que estamos analizando, lo que estamos presentando para que sea reformado. También hemos considerado dentro del aspecto legal la presentación de los argumentos por los cuales
El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas consideran que es inaplicable, perjudicial el que exista el libro tercero, el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana. Nos presentamos en idéntica forma que en la vez anterior para las leyes que estamos mencionando. Los 4 cuerpos de ley que estamos ahora presentando fue a partir de una aprobación por unanimidad del Consejo, de la Comisión Especial de Seguridad Fronteriza. Y en idéntica forma fuimos llamados a la Asamblea para explicar los argumentos por los cuales este código debe ser eliminado. También fue aprobado y estará en la Asamblea siguiendo el proceso respectivo para la rectificación y la anulación de este libro tercero del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana. Finalmente, esta validación que estamos logrando a través de las reuniones del Consejo para establecer el cuerpo legal vigente para las Fuerzas Armadas. Parte de la misma organización también, el Ministerio de Defensa, como ente coordinador, articulador, tiene varios consejos de organización. Lo que se ha hecho es también una reestructuración para pedir mediante decreto que haya una fusión. En lugar de tener, conforme vemos a este momento, en funcionamiento con el Consejo del Sector Seguridad, tenemos 7 consejos o comisiones que están formadas. Hemos propuesto mediante ley que haya una reducción para que se quede con 4, 3 a responsabilidad de defensa y 1 a responsabilidad del Ministerio del Interior. No estamos anulando porque todos son creados con decreto. La solicitud es de integrarles para hacer una simplificación y que sea más ágil la toma de decisiones por medio de una fusión por afinidad de las funciones y propósitos que tienen estos órganos de asesoramiento y de toma de decisiones y de determinación de políticas en las diferentes materias, como ser, en este caso, de manejo, control de armas, de control de combustibles, seguridad fronteriza y el caso de minería. Ya en la ejecución misma del desarrollo de estas actividades, disculpen, si es que la parte legal está establecida, entonces hay que pasar a la planificación, es decir, constitución, leyes, políticas. No había una política, había que establecer una política, para lo cual primero hay que hacer, o se hizo, un reconocimiento de las provincias fronterizas, de los límites de frontera, con los problemas de seguridad que ustedes conocen. De tal manera que luego de visitar, especialmente Mataje, como vemos en la imagen, y luego de articularnos con la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, visitar los diferentes destacamentos de toda la línea de frontera. De tal manera que el producto de todo lo que se ha auscultado de la realidad en la zona fronteriza nos permita establecer una nueva planificación. Esta nueva planificación se estableció en la política de defensa y de seguridad de la frontera norte. Esta política fue emitida mediante decreto y mediante un consejo ampliado, desarrollado precisamente en Esmeraldas, con el propósito fundamental de demostrar que en este corto periodo se cambió la naturaleza y el ambiente de seguridad a un ambiente de paz, de estabilidad, de tranquilidad, que no será permanente, es coyuntural porque seguiremos permanentemente reajustando para que sea permanente la seguridad en la frontera norte. 3 ejes tienen esta nueva política de defensa, de seguridad y de desarrollo. 1, defensa nacional. 2, la política de seguridad pública. Y la tercera, del desarrollo integral, en el cual SEMPLADES se encarga de la complementariedad, la conjunción del Consejo de Desarrollo Social, el Consejo del Desarrollo Económico y el Consejo del Desarrollo Productivo. Es decir, no es, como se ha pensado, una militarización de la frontera o simplemente un reforzamiento de unidades. Es una visión en conjunto, global, que dé atención al ser humano, a la actividad, a la paz, a la forma de cómo crecer, desarrollarse y tener actividades normales de crecimiento de la población, particularmente en la provincia de Esmeraldas. ¿Y por qué lo digo así? Porque si bien tenemos un nuevo plan y una orden de operaciones que está en vigencia y que ustedes han constatado por diversas razones, motivos, pero podemos verles en forma detenida, que en primer lugar
Es un nuevo plan, porque hemos considerado a la provincia de Esmeraldas de forma particular al crear una fuerza de tarea conjunta al mando de un general que se encargue de la seguridad particular de la provincia, sin descuidar las otras 2 provincias de la línea de frontera que siguen al mando del mismo comandante que era del Comando de Operaciones Norte número 1 y se mantiene en esa misma distribución. Esto significa que además de los planes se están estableciendo inclusive una planificación antiterrorista con los antecedentes que se tenían anteriores. Este plan significa prevención, atención de las áreas estratégicas, puntos sensibles, para que no existan una repetición de situaciones como las hemos vivido anteriormente en el país. Y tenemos un despliegue de las unidades. Pero aquí cabe anotar que este plan, primero como política, luego transformado de la política a plan, solamente está obedeciendo a la frontera norte, pero eso no es todo el país, lo que significa que hace falta 2 documentos fundamentales y que es el que vamos a iniciar en la siguiente fase de trabajo en el siguiente trimestre. Uno es una política de defensa y de seguridad nacional, porque hemos dicho es de la frontera norte, por la coyuntura, por el estado de excepción, por los acontecimientos que hemos tenido. Pero el conocido en el 2006 libro blanco tendrá que ser reestablecido a nivel nacional. Política de defensa y de seguridad nacional. Y de esa política habrá una nueva deducción, así como es este plan. Este plan es una reducción o una consecuencia de tener una política de seguridad de la frontera norte. Cuando tengamos la política nacional de seguridad y de defensa, tendremos que hacer un nuevo plan que está en la ley. Es el Plan Nacional de Seguridad Integral. No se puede hacer un plan de seguridad integral si es que no hay una política establecida por el presidente de la República. Esa es la racionalización de la conducción de los temas de defensa y de seguridad que debe tener el país, que ha tenido o que por algún periodo ha sido descuidado o no se ha aplicado como corresponde. Después de esta política y de estos planes, como acabamos de manifestar, se pasó a la administración de las fuerzas, es decir, cómo en la realidad se está cumpliendo, para que no quede una planificación de papel o para oficina, sino vamos a ver en el lugar mismo de los hechos, cuál es la situación que tiene, por ejemplo, los problemas de la delincuencia en el Golfo de Guayaquil o en el archipiélago de Jambelí. Y viajamos de tal manera que se pueda hacer un recorrido, tanto marítimo como aéreo, para conocer los puntos difíciles en coordinación interministerial, especialmente con el Ministerio de Acuacultura. Esto significa poder establecer 10 rutas seguras, las cuales deben ser utilizadas por los pescadores, y estamos en condiciones con la Fuerza Naval desde los diferentes puntos establecidos, ya sea puestos de auxilio marítimo o retenes navales, que le permitan acudir inmediatamente a los puntos en donde están determinados por los pescadores para su trabajo diario. ¿Esto qué pretende? Eliminar, reducir lo que significa el delito en el Golfo, en los espacios acuáticos, robos de motores, robos a camaroneras, es decir, un trabajo directamente llegando a coordinar con la policía, con los camaroneros, interministerial para tener mayor seguridad en el Golfo y en el archipiélago de Jambelí. Asimismo, si es que estamos hablando de los espacios acuáticos, nuestra principal preocupación no solamente ha sido en la frontera norte, como acabamos de ver, sino también en la parte marítima. Ecuador es un país marítimo y el problema fundamental que hemos tenido ha sido la presencia de buques pesqueros tipo factoría que de varios países estaban en condiciones de amenazar a nuestra zona económica exclusiva, particularmente de Galápagos. ¿Qué es lo que hemos visto entonces? La necesidad, en primer lugar, de una denuncia internacional de todos los órganos y de los convenios internacionales que alerten internacionalmente a la situación que vive el país. Pero por parte del propio país, determinar una fuerza de tarea naval que se ha desplazado y está permanentemente este momento en Galápagos. Hacen base en Galápagos y patrullan, conformada por un avión, 2 fragatas y un submarino. Esto ha permitido que, como ven ustedes en el gráfico, los buques pesqueros no ingresen a la zona económica exclusiva y tan pronto estén en condiciones de aproximarse, la flota
naval está en condiciones de defender la soberanía y hacer respetar las leyes, especialmente de la Convención del Mar, que está vigente para proteger nuestro mar territorial y nuestra zona económica exclusiva. Esto es en definitiva en la forma práctica de cómo se van cumpliendo las tareas por parte de las Fuerzas Armadas. Aquí tenemos, por ejemplo, la seguridad de las áreas estratégicas. En el gráfico se demuestra como resultados de operaciones cuánto ha sido obtenido en la vigilancia, en la protección, para que exista el crudo, el diésel y la gasolina, que ha sido prácticamente impedida de que se desvíe o que haya tráficos que afecten a la seguridad nacional. Y también en forma detallada las diferentes misiones que se han cumplido. Como vemos, patrullajes terrestres, navales, control de retenes de armas, municiones, explosivos, armas de fuego decomisadas, munición decomisada, explosivos destruidos, tacos de dinamita, personas aprehendidas y vehículos retenidos. Por parte de la Autoridad de Policía Marítima, tomando en consideración que la Fuerza Naval, bajo ley, cumple misiones de policía marítima para evitar delitos en el mar y en los espacios acuáticos. Operaciones de policía marítima, acciones de búsqueda y rescate, gasolina decomisada, motores decomisados fuera de borda, personas aprehendidas y un sumergible que ha sido prácticamente utilizado para el tráfico de la droga. A partir de las tareas que se están cumpliendo, es evidente que las Fuerzas Armadas necesitan mejorar su capacidad operativa. Y esto significa recursos bélicos y equipamiento. Lo que se ha hecho es, por parte del Ministerio de Defensa, junto con las Fuerzas Armadas, hacer un análisis de en qué consisten estas capacidades en forma objetiva. Y se necesita un mejoramiento de las capacidades operativas, especialmente de la Fuerza Aérea, fortalecimiento del sistema de inteligencia, fortalecimiento de intendencia, implementación de la capacidad cibernética de Fuerzas Armadas, que en la época actual la ciberseguridad es una prioridad para todas las Fuerzas Armadas del mundo. En cuanto a la Fuerza Terrestre, una recuperación de la capacidad de medios de intendencia, adquisición de armamento de calibre mayor y menor, ampliación de la infraestructura de transporte liviano, adquisición de embarcaciones multipropósito para operaciones en selva y la recuperación de aeronaves de ala fija en apoyo de las operaciones de gestión de riesgos. Eso es lo que está establecido para esta fuerza. Y para la Fuerza Naval, renovación de la infraestructura de seguridad de espacios marítimos, modernización de 2 unidades submarinas, fortalecimiento de las capacidades de control de infantería de marina, recuperación de la capacidad de movilidad de corbetas y la recuperación, capacidad y eficiencia del sistema de vigilancia marítima. Para la Fuerza Aérea, adquisición de 6 helicópteros bimotores que hacen falta para la Fuerza Aérea, especialmente para las operaciones SAR. Recuperación de la capacidad operativa de los aviones, especialmente de los supersónicos Cheetah, fortalecimiento de radares, de la capacidad de radares, contrarrestar la capacidad de transporte mediano, tipo caza, mantenimiento para el fortalecimiento de aeronaves que son imprescindibles para la Fuerza Aérea, mejoramiento operativo de la aviación de transporte ligero y incrementar la capacidad operativa del Grupo de Transporte Aéreo Ejecutivo. Todas estas necesidades, que son requerimientos para las Fuerzas Armadas, han sido estructuradas, determinadas, cuantificadas y se encuentran en proceso de ejecución. También hemos tenido una gran cooperación y está en proceso con Estados Unidos, con Francia, Japón, con China y con España. Con Estados Unidos particularmente se ha firmado un acuerdo para que haya una instalación de un equipo de seguridad, de apoyo en seguridad, la oficina de enlace que se denomina y que ha sido establecido mediante un convenio con los Estados Unidos a través de la Embajada de los Estados Unidos. Esta oficina de cooperación en seguridad se implementará en pocos días y lo que se pretende es obtener el apoyo de otros países, como fue determinado por el presidente de la República,
con varios países para mejorar la seguridad, especialmente en lo que significa obtención de inteligencia, que es básico para las operaciones militares. Y cuando hablamos de inteligencia, no solamente que hemos fortalecido interna y estructuralmente la inteligencia, se creó el Centro de Inteligencia Estratégica, que está para ser determinado por la Presidencia de la República. Este momento está en asesoramiento jurídico para proceder a su implementación. Se termina el SENAI y se crea este centro o secretaría de inteligencia estratégica para el país. Pero además hacen falta de recursos, de medios tecnológicos para obtener la detección de información que corresponda, no solamente inteligencia de señales, inteligencia humana, imagen satelital, que es fundamental en la época actual. Con Francia tenemos un convenio para que nos apoye y se está desarrollando el sistema Visipirat, que significa la forma de cómo la experiencia de Francia se está trasladando al Ecuador para controlar las operaciones terroristas. En este caso, tiene el Visipirat y también la operación Sentinel, que está siendo prácticamente trasladada las mejores experiencias para el Ecuador. Por parte de Japón, continuamos con el apoyo para el desminado, que prácticamente ha sido fundamental para complementar este proyecto que sí ya tiene varios años en la zona Ecuador-Perú. Se han incrementado todos los cursos que estaban cerrados, es decir, el Ecuador necesita con sus Fuerzas Armadas obtener contacto internacional, de tal manera que las tecnologías, que las formas de comando operacional, de empleo, de tecnología tengan la mejor forma de intercambiar y de participar. No puede existir mejoramiento institucional en base de un aislamiento. Y en idéntica forma se ha hecho con otros países, igual con China y con España. En la misma cooperación internacional hemos reabierto y ya estamos participando en operaciones internacionales. Las operaciones UNITAS se reabren después de 9 años. Las operaciones RIMPAC, que se realizan en Hawái, especialmente para la participación con fuerzas navales. Debido a la distancia, a la consideración especial que tiene en Hawái, participamos únicamente con representantes delegados de la Fuerza Naval para que se den cuenta de cómo se organizan internacionalmente este tipo de operaciones, ya que no tenemos capacidad suficiente de proyección del poder naval a esas distancias. Pero sí tenemos para Panamax, que es una operación que se realiza interamericana en Panamá, y también va a participar el Ecuador. Esto se refleja, obviamente, en resultados positivos, inmediatos. A los 6 años, el Ecuador retorna al campeonato interamericano de Fuerzas Comando. Y voy a repetir lo que se dijo en Panamá. Cuando asistió nuestro viceministro de Defensa, escuchó decir que a los 6 años retorna el Ecuador con sus Fuerzas Comando y se ubica en tercer lugar. No obstante, diversas circunstancias pueden haber afectado después de haber estado entre primero y segundo lugar disputándose. Esto es de enorme satisfacción porque nuestra gente, nuestros oficiales, nuestro personal de tropa, nuestros comandos tienen presencia internacional y saben responder a sus responsabilidades profesionales. Finalmente, retomamos el servicio militar, que se va a hacer con mayor periodo de extensión. No va a ser simplemente cívico, vamos a retomar para que las Fuerzas Armadas se sientan fortalecidas con el personal de conscriptos que entren al servicio voluntario civil que está establecido. Pero también se incrementarán desde este año el personal femenino y ha sido acogido con el mayor entusiasmo y se han preparado las instalaciones, las reglamentaciones, la normativa para el adecuado cumplimiento de este servicio voluntario, militar para el personal femenino. Estas son las consideraciones fundamentales que nos permiten darnos cuenta de la presencia del Ministerio de Defensa en las diferentes actividades de defensa, de seguridad a nivel nacional. Finalmente, no se ha dejado de participar con otras instituciones y la mejor forma es a través de conferencias, no solamente dentro de las Fuerzas Armadas, sino también para lo que corresponde a las políticas de defensa fronteriza que se realizó con el Ministerio de la Producción, cuando hizo un seminario con los diferentes órganos y corporaciones económicas parlamentarias iberoamericanas
de tal manera que se den cuenta que no solamente se está haciendo en materia de defensa, sino también en materia de producción. Se participó en la inauguración del 10º curso de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, del cual el Ecuador es parte fundamental y ejerce las funciones como viceministro, vicedirector de este tipo de seminario y cursos que se realiza. Y también otras que se han realizado como conferencias en la misma Asamblea Nacional, cuando se expuso acerca de la creación de la política de defensa y cómo se implementa en el país. Y finalmente, el libro blanco, las implicaciones, cómo se desarrolla y qué implicación tiene a nivel nacional. Esto es lo que podemos informar a ustedes e informar a la nación ecuatoriana. De tal manera que nos sentimos satisfechos, en primer lugar, de haber podido articular un equipo que permita cumplir en la mejor forma las misiones de la defensa nacional. Muchas gracias. ¿Preguntas que tengan? Señores, las preguntas, por favor, Ruth, por favor, pasar el micrófono. Ministro, muy buenos días. José Daniel Acosta, del canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Dos consultas. Usted habló sobre el fortalecimiento de la fuerza terrestre. Es un tema que usted ha dicho que ya se está trabajando en ello. ¿Cuál es la inversión que se va a tener para la adquisición de estos 6 helicópteros, el fortalecimiento de radares y la adquisición de armas? ¿Y en qué tiempo se prevé que ya se pueda concretar o finalizar este proyecto de fortalecimiento? Otra consulta, usted habló sobre una oficina de cooperación de seguridad de Estados Unidos. Primero, ¿dónde va a estar instalada? ¿Cuánto personal de Estados Unidos va a trabajar? ¿Y cuántos funcionarios de Ecuador, en este caso, también estarían participando? Un poco más de detalles sobre esta oficina de cooperación de seguridad. Claro. Gracias. Con relación a los helicópteros y radares que se necesitan, es un proyecto plurianual, de tal manera que la asignación que se tiene, lo que se pretende es que se extienda a nivel de 4 o 5 años, porque ustedes saben, solamente para la entrega de nuevo material toma más de un año. Entonces, el proyecto lo que pretende es, con los recursos que se tiene, dar por lo menos la entrada, como cabe el término, en los sistemas de contratación pública, para que se pueda agilitar en el próximo periodo. Cuando estamos hablando de la Oficina de Cooperación de Seguridad, no es, y eso es importantísimo señalar, no es una base, no estarán aquí permanentes, vendrá un avión que nos permita obtener inteligencia y retornará. Es decir, una presencia de máximo 3, 4 días y retorna el avión. De tal manera que no hay la idea en ningún concepto de que sea una base instalada. Todo está a responsabilidad de nuestra Fuerza Aérea, del Comando Conjunto, y de tal manera que solamente sea la presencia para obtener información, entregar la información al país, que va a servir particularmente al Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, para regular, para establecer las instrucciones que se cumplan de acuerdo a lo que establece el Ecuador. Se hace un protocolo o un convenio, Cancillería, Ministerio de Defensa, porque la soberanía, las regulaciones, la permanencia solo puede estar determinada de acuerdo a nuestra Constitución y leyes. Y la Constitución, artículo 5, dice prohibición de bases. Eso tenemos muchísimo cuidado. Recibimos cooperación en forma temporal y simplemente para la entrega de información sin que haya una base en el país. Permítame insistir, ministro, esta entrada que usted menciona, ¿a cuánto asciende aproximadamente, por favor? Por el momento no va más allá de 5 millones, de tal manera que esto pueda ser un ingreso y obtener en varios años esta aportación plurianual presupuestaria para la adquisición de equipamiento. Diario Expreso. Señor ministro, buenos días. Ronnie Rodríguez, de Diario Expreso. Dentro de la planificación o de la presentación que usted nos hacía, habló de la decisión ayer un poco de la Corte Constitucional. ¿Cómo afecta esto al tema del ISFA o cómo ayuda? ¿Y cómo va a ser ahora la tarea de Fuerzas Armadas con relación a lo que venía haciendo con Policía Nacional? Bueno, son dos preguntas que tienen relación con la Corte Constitucional. En primer lugar, está hablando de la complementariedad, y es un punto fundamental.
Si es que se deroga esa enmienda constitucional, quedaría sin sustento la complementariedad. Pero eso no quiere decir que las Fuerzas Armadas no tengan una cooperación interinstitucional, fundamentalmente con la policía. Lo que se permitía o lo que se percibía era que esa complementariedad estaba funcionando a defensa y seguridad. La seguridad pública tiene que ver, según convenios internacionales, hablemos Declaración de Seguridad de las Américas, México 2008, en que participó el Ecuador con 34 países, la Declaración de Seguridad Ciudadana, 2011, San Salvador. Es decir, todos esos aspectos de la seguridad tienen que ver con el orden público, el delito y la seguridad ciudadana. Eso es esencialmente, como dice la Constitución, materia de la Policía Nacional. Pero jamás pueden las Fuerzas Armadas encontrarse al margen de la cooperación, del apoyo en determinadas circunstancias, cuando amerite el caso. Lo que sí evitamos es de que no esté fusionado, es decir, Fuerzas Armadas no se transforman en policías, sino Fuerzas Armadas estarán en condiciones de apoyar como militares a las operaciones policiales que se requieran, ya sea en el orden público, ya sean en materia de la policía, en cualquier plan que se requiera para preservar la estabilidad, la paz en el orden interno del país. La siguiente pregunta. Buenos días, Sara Ortiz del diario El Comercio. Señor ministro, sobre también esta pregunta que se derogó, perdón, sobre este artículo que se derogó ayer a través de la Corte Constitucional, en la parte que dice que la complementariedad a la seguridad integral de las Fuerzas Armadas, pero ya en lo concreto significa que las Fuerzas Armadas, por ejemplo, pueden seguir haciendo operativos de control de armas o retenes, no sé, en las carreteras del país, sobre todo esto de armas, drogas, que sería lo que estaba complementando a la policía. Y la otra pregunta es, ¿cuáles son ya concretamente las diferencias que tendría la SENAIN con este nuevo consejo, con este nuevo centro de inteligencia? O sea, ¿a quién está adscrito y qué actividades realizaría, por favor? Gracias. Con relación a esto de la complementariedad, el control de armas es una materia que está en la ley. Esto va a continuar porque es específicamente de carácter militar. Comando Conjunto tiene una oficina especial para control, regulación de armas y explosivos. Entonces eso no se va a ver afectado. En el control, especialmente del narcotráfico, e inclusive de otras actividades como por ejemplo con aduana. Una cosa es que las Fuerzas Armadas cooperen, por ejemplo, si es que tiene que cooperar con aduanas en frontera con relación a la gasolina, con relación a los precursores químicos, va a continuar porque estamos en frontera, pero no en el resto del país. Entonces, los cilindros de gas en el interior del país no tienen ninguna responsabilidad de Fuerzas Armadas, pero si hay contrabando de cilindros de gas en la línea de frontera, ahí sí, porque está siendo un recurso utilizado por los grupos irregulares que afecten a la seguridad. Ahí está la relación. Esto tenemos que establecer coordinaciones más estrechas. Para eso existe el Consejo del Sector Seguridad. Tan pronto como ya esté en vigencia plena la derogatoria de la complementariedad, esto lo vamos a tratar en el Consejo del Sector Seguridad que le dirige el Ministerio de Defensa para que se clarifiquen las funciones y haya la cooperación, el apoyo sin fusionamiento. Por otro lado, el aspecto relacionado con inteligencia. Al crear el centro, esto está por verse si es centro o secretaría, pero es una nueva institucionalidad. Consiste en que está orientada fundamentalmente a lo que es la Constitución. Inteligencia es el principal instrumento para obtener el insumo fundamental de las operaciones militares. Si hay inteligencia confiable, hay operaciones militares efectivas. Es la ecuación más clara que se puede obtener. De tal manera que no estamos simplemente cambiando de nombre, sino es toda una infraestructura nueva. El Consejo del Sector Seguridad ya recomendamos y aprobamos la creación de una nueva entidad. El segundo aspecto es una nueva ley. Y esta ley está presentada en el cuerpo que hemos denominado, el cuerpo legal, que hemos denominado el Código de Seguridad y que está para ser aplicada. En este momento se encuentra justamente con una nueva creación que no las he mencionado todavía, que es la Secretaría
del Consejo de Seguridad Pública, el antiguo COSENA, hoy se llama Consejo de Seguridad Pública. El que está nombrado un secretario, él se va a encargar en idéntica forma que antes lo hacía en el COSENA, de asesorar al presidente de la República y sobre todo de difundir las resoluciones que se tomen en el Consejo de Seguridad Pública. Y también estará entonces a nivel de ejecutivo. Entonces hay una transformación de la estructura y del funcionamiento. Yo quisiera entrar más en detalle, pero es hasta en la ley. Entonces el director actual, que es el coronel Jorge Costa, está ya presentando la ley con todas las correcciones que se han hecho en el Consejo y aspiramos que pase a coordinación jurídica de la Presidencia y luego en la siguiente semana pueda ir a la Asamblea para que sea discutido. Pero lo más importante de todo es que hay varias aportaciones de asambleístas sobre la reforma de la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Nosotros hemos acogido esos asesoramientos, pero esos asesoramientos que hemos acogido no es solo para reformar la ley, sino para reformar las otras leyes, todas las leyes. Y la Asamblea ha visto de buena manera en que existan 4 cuerpos de ley que normen todas las actividades de seguridad. En este momento continuamos con Freddy Paredes, luego Jean-Paul Bardellini y luego Paul Romero de Bolsa. Gracias, señor ministro. Buenos días, Freddy Paredes de Teleamazonas. Unas puntualizaciones nada más. Estos 6 helicópteros que requiere la FAE son para reponer los helicópteros TRUP. ¿Qué se va a hacer con esos helicópteros TRUP? Aparte de los caídos, hay unos que están en tierra. ¿Cómo se va a resolver ese tema? El tema de los radares, sabíamos nosotros que estaba cubierto prácticamente más del 90% del territorio ecuatoriano. Usted dice que es necesario invertir también en eso. ¿Y qué pasa con estos aviones Chita que también han sido nombrados con la necesidad de repotenciarlos? Las necesidades, como ustedes se podrán dar cuenta, las necesidades en defensa y seguridad son muy grandes. Particularmente con los helicópteros, los DRU, están en la última etapa. Se va a esperar la última decisión que se tenga sobre la demanda presentada. No hay perjuicio económico. De todas maneras, tiene que terminar, ese proceso. Y los 6 helicópteros lo que se necesitan son esencialmente para operaciones SAR, que es Search and Rescue, operaciones de salvamento y de rescate. De tal manera que esto le va a mejor potenciar a la Fuerza Aérea, no solamente para los cumplimientos de misiones dentro del país, sino de carácter internacional, que están obligadas a ser cumplidas, especialmente por la Fuerza Aérea. Con relación a los radares, claro que hace falta implementar. Nosotros acabamos de ver el sistema ISIS, que es el sistema de información, del sistema de información automática. Es decir, cuando estamos en la detección de las naves extranjeras pesqueras en la proximidad de Galápagos, ya está en funcionamiento en tiempo real, lo que significa que solamente con hacer un clic en cualquiera de las naves que estamos observándoles en la proximidad de la zona económica exclusiva, nos sale toda la tripulación, el nombre, características de la nave y todos los aspectos que se relacionan con la identificación. Eso es un sistema especial. El sistema radárico, como usted manifiesta, está cubriendo el 90%, pero necesitamos también implementar en la línea de frontera. Entonces, radares que deben complementar para vigilancia costera naval, especialmente para en Esmeraldas, en el límite de frontera y todo el sector costero hacia Colombia y Ecuador, en toda esa frontera. Todo ese sector será implementado y estamos buscando que se tenga el apoyo. Y finalmente, estos son sensores, detectores, radares, la imagen satelital. Ahí viene el apoyo de los Estados Unidos. Señor ministro general, ¿cómo le va? Quisiera plantearle 2 preguntas y algunas precisiones. Primero, en el tema de la decisión tomada en la Corte Constitucional, implica que Fuerzas Armadas va a requerir nuevamente de decretos de emergencia para operar adentro del territorio nacional y no como pasaba hasta hace un tiempo, que incluso en las protestas eran mandados los militares, como sucedió en Saraguro, y sabemos que incluso hay varios juicios, incluso hasta por violación de derechos humanos. Esto es un paso para proteger mejor al personal militar y no se ha usado en este tipo de operaciones que distraían de su real capacidad y misión. En el caso de los DRUP, precisamente, se están dando varios datos. ¿Y no cree usted que hay que reabrir la investigación de la compra de esos helicópteros? ¿Cómo se dio, pese a que se tenían
informes de que esos helicópteros no eran los mejores a ser adquiridos en Ecuador. ¿No cree que es un buen momento de solucionar y aclarar esa adquisición? Y por último, general, la CIDH, cuando vino al país la semana anterior, dijo que también respalda el pedido de las familias de los periodistas de Diario El Comercio en que se entregue más información de la que se había entregado, que fue incompleta. ¿Pidió usted un informe de qué tipo de información se entregó y qué puede dar el Ministerio de Defensa para la investigación que realiza el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por favor? Bueno, las dos se hicieron tres, ¿no? En primer lugar, cuando estamos hablando de la necesidad de un estado de excepción, a eso vamos, cuando se necesite el apoyo de la policía o la cooperación. No se puede establecer una rigurosidad entre hacerlo o no hacerlo, con estado de excepción o no, no necesariamente. Eso no lo elimina, porque está en la Constitución. ¿Cuándo, en qué condiciones se debe establecer un estado de excepción? Pero, independientemente del estado de excepción y por las condiciones de cooperación interinstitucional, se puede apoyar, sin que haya el estado de excepción. El mejor ejemplo es Frontera. Este rato, el plan que yo les he presentado, es un plan no solamente de Fuerzas Armadas, es un plan Fuerzas Armadas y Policía Nacional. La fuerza de tarea conjunta que está en Esmeraldas incorpora a un oficial de policía en su estado mayor para que pueda asesorar en los temas que son más vinculados con el delito, con migración y otros aspectos que corresponden directamente a la Policía Nacional. ¿Y por qué se ha dado? No solamente para protección a los militares, puede ser, pero lo más directo está relacionado con la independización de las funciones que corresponden a cada institución. Porque en caso contrario hay una desprofesionalización, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas. Entonces deben ser suficientemente capaces, tanto las Fuerzas Armadas como la policía, para el cumplimiento de sus misiones. Pero cuando las condiciones son extremas o se elevan de nivel, o superan las capacidades normales de un empleo policial, tienen que participar las Fuerzas Armadas sin necesidad del estado de excepción. De tal manera que la complementariedad no va a ser radical, es decir, una independencia, una separación. No, vamos a seguir trabajando en forma coordinada y cooperativa. Por esta razón, es un acierto el haber creado el Consejo del Sector Seguridad, en donde estamos defensa, interior, inteligencia y riesgos, porque somos los más directamente relacionados con estos problemas. El otro tema relacionado con los DRU, evidentemente que está en un proceso legal, pero el proceso que se está siguiendo debe terminarse, está en la etapa de casación, y esto va a justificar o no el cómo se obtengan los recursos que se devenguen con relación a la demanda. Y finalmente, con relación a la CIDH, conforme ha dispuesto el presidente de la República, en primer lugar se abrió todos los informes y toda la documentación clasificada. Y estamos en condiciones, en forma permanente y absoluta, de entregar toda la información que corresponde que se nos pida, de tal manera que se pueda cooperar no solamente con la Comisión Internacional de Derechos Humanos, sino también con la Fiscalía, tanto de Colombia, cuando se requiera, y la propia del Ecuador, que está llevando a profundidad el sistema de investigación para tener los resultados que se aspiran. Paul Romero. Gracias, señor ministro. Buenos días, Paul Romero de Coavisa. Dos preguntas, señor ministro. La primera, queremos conocer con certeza si el gobierno desistió o no de la venta de uno de los aviones que utiliza el presidente de la República, porque eso fue un anuncio que no se ha concretado, puede ser el Legacy o el Falcon, no sabemos cuál es el estudio, pero si es que se desistió o no de eso. Y paralelamente, si es que usted como ministro de Defensa ha encontrado irregularidades en el uso de las aeronaves de las Fuerzas Armadas por el gobierno anterior, ahora que la Contraloría inició una auditoría a la utilización de las aeronaves. Porque le puedo incluir algo más. Cuando se cayó el helicóptero DRUF VIP presidencial, el gobierno anterior ordenó la adecuación de 2 helicópteros de la aviación del Ejército, un MI y un Super Puma, para uso exclusivo de las autoridades, es decir, se los adecuó a aviones VIP. Eso por un lado. Y por otro lado, señor ministro, para evitar confusiones, quisiera precisar
la información del secuestro de los compañeros de Diario El Comercio. Según las autoridades de Colombia, fue en Mataje y declaraciones de usted, señor ministro, al parecer no habría sido en Mataje, sino en otro lugar. Así que si nos puede precisar, por favor. En primer lugar, con relación a la venta o no de los aviones presidenciales, no conozco y no se ha tomado ninguna decisión al respecto. No podría adelantar porque estoy al margen de la consideración. Sin embargo, como criterio, como una opinión, que en muchos aspectos yo cumplo con el artículo 11 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Cuando dice el ministro de Defensa, no dice particularmente, dice el ministro coordinador de seguridad o quien haga sus veces. Yo estoy haciendo las veces en este momento. Dice, realizará análisis de forma permanente en materias de seguridad. Y si hago un análisis, puedo emitir apreciaciones, que no son verdades absolutas o que reemplacen a cualquier resolución fiscal o de comisión internacional. Esto significa que puedo opinar o puedo tener un criterio personal al respecto. Normalmente, cuando se trata de vender los aviones, en primer lugar tiene que cumplir una serie de requisitos y no es el hecho exclusivamente económico el de significación. Muchas veces tiene que ser analizado otros factores que no justifican la venta. Entonces, eso podrá ser considerado para que se tome una decisión que hasta el momento no se tiene resuelta. El otro aspecto, relacionado con las aeronaves, el uso de las aeronaves, ¿no? Por supuesto que se puede establecer el uso exclusivo de una determinada aeronave para uso de autoridades o particularmente del presidente. Pero en primer lugar, con aviones es diferente que con helicópteros. ¿Y por qué es diferente? Porque si hay dos naves que están determinadas para el uso presidencial, está resuelto el problema. Pero con las aeronaves es más difícil por asuntos de mantenimiento. Entonces, sí se equipan cuando hay necesidades y se utiliza y se está atendiendo los requerimientos presidenciales y del gobierno en términos generales, dependiendo de la urgencia, de la necesidad, y no solamente una determinada nave, sino la que esté más próxima. Voy a poner un ejemplo. Se requería en Francisco de Orellana utilizar una nave para temas de ambiente o para necesidades específicas. Hay que utilizar la nave que esté más próxima. Entonces, no hay cómo llevarle del oriente para que se emplee en la costa, o que si está en la costa y la aeronave puede ir al oriente. Es decir, se tiene distribuidos en función de las misiones que tienen que atender en seguridad. Y esa puede ser utilizada, que es diferente de un avión. Un avión se desplaza internacionalmente, a donde quiera. El helicóptero no. Entonces son regulaciones ya de carácter operativo que maneja el Comando Conjunto y la Fuerza Aérea o el Ejército en función de la nave que se disponga. Y por otro lado, cuando estamos hablando del comercio, yo soy absolutamente respetuoso de las instituciones internacionales y nacionales. Y en esto me hago referencia particularmente a la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Y cuando estamos hablando de la Fiscalía, tanto colombiana como nacional, tengo inclusive regulaciones que no se las puede difundir, que no se puede expresar por regulación, porque son reservadas. Y el hecho de que se haya emitido un criterio, estamos precisamente haciendo referencia al artículo 10, estamos hablando de un producto de apreciación, de un análisis, y de lo que dice la prensa nacional e internacional. Y lo que hice es simplemente tomar una reflexión de lo que está pasando en prensa internacional y nacional sobre el caso. Lo que diga el ministro no es la resolución, de ninguna manera. Entonces no puedo asumir, o no se puede asumir, que una expresión del ministro de Defensa es una determinación y una resolución que invalidaría las resoluciones de las fiscalías o de la Comisión Internacional. Es parte de la investigación que estaremos en condiciones de apoyar hasta que se llegue al conocimiento de la verdad. Yo creo que ha sido suficientemente amplia Me quedaba una la pregunta de exposición. Olga Velasco de Ecuador TV, señor ministro. Ministro, muchas gracias. Buenos días. Bueno, quisiera unas precisiones nada más justamente en torno a que si existen plazos establecidos para que ya funcione este centro de inteligencia que reemplazará a la CNI y un poco también conocer en torno a la versión, usted dio ayer una versión en el caso de la pareja que fue secuestrada,
desde la defensa de esa familia explicaban que existen videos que podrían revelar que el secuestro podría ser desde el lado ecuatoriano. Conocer algunos detalles dentro de lo que cabe, porque sabemos que está en investigación. En primer lugar, la reestructuración de la antigua CNI, como hemos manifestado, obedece a dos aspectos. En primer lugar, a lo que corresponde a la creación de este nuevo centro de inteligencia estratégica, como se determina, y que estará complementada con la creación de esta ley de inteligencia que va a normar el funcionamiento y que estará con mayor respaldo legal y de orientación exclusivamente a lo que corresponde a lo que dice la Constitución y las leyes. Y obviamente para las diferentes instituciones que necesiten de esa información e inteligencia. Sobre la segunda pregunta, que fue el día de ayer, que me presenté como fue un llamado de Fiscalía para hacer las aportaciones que correspondan desde el sector defensa. Lo que puedo decir al respecto, que lo que queda es absolutamente claro que el grupo pertenecía y sigue perteneciendo en determinadas circunstancias a un caso de un terrorismo político. Y un terrorismo político significa que, en primer lugar, hay una violencia, crueldad por parte de quienes la ejercen, ilegal, cruel, exagerada. Significa que hay una coacción al Estado con sus demandas que son de carácter político y la cual quiere subordinar este grupo al Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano, por su soberanía política, no puede estar subordinado a ningún otro poder que no sea el poder político nacional establecido en la Constitución. También significa que existe un enorme temor o terror, de ahí viene terrorismo o miedo que se genera en la población. Y el Ministerio de Defensa está obligado a defender a la población ecuatoriana, no solamente lo que corresponda a la soberanía territorial, sino a la soberanía política y la protección a la población en el territorio nacional. Y finalmente, que es el aspecto más importante en este caso que usted ha mencionado, es cuando las víctimas son inocentes, no forman parte de ningún cuerpo armado, colegiado, de ninguna institución. Son particulares y son víctimas. Pero estas víctimas pueden sujetarse también a diversas circunstancias que les lleve a una investigación más profunda. Por ejemplo, no se sabe con qué condiciones fueron a Puerto Rico. Y de ahí se va a derivar los otros aspectos de los cuales no puedo hablar, pero fueron determinados el día de ayer y me mantengo en la reserva que me exige la Fiscalía. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y buenos días. Por su colaboración, gracias por su presencia. Los estaremos invitando próximamente.